Hola, hoy vamos a sumergirnos en unos sistemas que quizás no son tan evidentes como, bueno, un teclado o una pantalla. Hablamos de esos dispositivos que conectan las máquinas directamente con el mundo físico. Tenemos como base un texto interesante sobre sistemas de instrumentación y control, y la idea es, pues, entender un poco mejor cómo las máquinas perciben el entorno y cómo actúan sobre él. Entramos en materia. Exacto. La clave aquí yo creo es que el foco está en cómo se capturan datos del medio físico. Datos que no vienen de una persona tecleando ni de otro ordenador. Y también en cómo se actúa sobre ese medio. O sea, la salida no es necesariamente un informe en pantalla o un archivo, es acción física. Vale, el texto los diferencia bien. Dice que no son periféricos de entrada-salida al uso, sino que los elementos clave son otros, sensores y actuadores. ¿Podríamos definirlos un poco? Para empezar, ¿qué es qué? Claro. A ver, los sensores son como los sentidos de la máquina, ¿no? Su función es medir una magnitud física. Puede ser temperatura, presión, distancia, luz, sonido, lo que te imagines. Y esa medición la convierte en una señal eléctrica. Piensa en termómetros, micrófonos, los detectores de presión de las ruedas. Hay muchísimos. Esa señal eléctrica es, digamos, la materia prima para el sistema informático. Luego se adapta, se digitaliza. Entendido. Captan información del mundo real. Y entonces los actuadores harían justo lo contrario, ¿no? Utilizan una señal eléctrica para hacer algo en el entorno. Precisamente, toman una señal eléctrica, una orden del sistema, y la usan para alterar alguna propiedad física. Ejemplos típicos, pues, una resistencia que calienta, una válvula que abre o cierra un conducto, motores de todo tipo, claro. Hoy en día casi cualquier cosa puede ser un actuador, la verdad. Modifican el entorno físico bajo control eléctrico. Y aquí es donde, para mí, la cosa se pone muy interesante, porque nos rodean constantemente, aunque no seamos conscientes. El texto da el ejemplo del motor de un coche moderno. Sí, es un ejemplo fantástico, porque mide un montón de cosas a la vez. Las revoluciones, la temperatura del motor, la presión fuera, la posición del acelerador, bueno, muchas variables. Y con todos esos datos, una pequeña unidad de control calcula cuál es la mezcla de aire y combustible óptima en cada instante. Y actúa sobre la bomba de inyección, los tiempos, todo eso sin que el conductor intervenga directamente en ese cálculo complejo. Vaya. O sea, el coche está continuamente pensando y ajustando cosas por su cuenta. Exacto. Es una automatización muy sofisticada, pero invisible para quien conduce. ¿Y dónde más vemos este tipo de sistemas de forma destacada? El texto menciona algunos campos, ¿verdad? Sí, se centra fundamentalmente en tres grandes áreas. Por un lado, la industria, para automatizar procesos. Ahí tienes desde controles muy sencillos hasta sistemas enormes distribuidos con cientos de sensores y actuadores trabajando juntos. El texto menciona la automática como la ciencia que estudia esto, aunque aquí nos centramos más en la parte de captar y actuar. Vale, industria. Luego, la robótica, por supuesto. Esencial. Un robot necesita sensores para entender dónde está y qué tiene alrededor, cámaras, ecógrafos, lo que sea, y necesita actuadores para moverse, para manipular objetos, motores, electroimanes, pinzas, son sus ojos y sus manos, básicamente. Claro, lógico. El entorno mientras mide. El objetivo es recoger información para analizarla después. El ejemplo típico son las estaciones meteorológicas. Miden temperatura, viento, humedad y guardan los datos para hacer estadísticas o predicciones. Entendido. Y hablando de cómo se adquieren esos datos, el texto describe una especie de cadena, ¿no? El proceso técnico desde que el sensor mide hasta que el dato llega al ordenador. Lo llama sistema de adquisición de datos. Eso es, el SAD. Describe el camino completo, digamos, para la entrada de datos. La magnitud física la capta el sensor. La señal que genera ese sensor, que suele ser débil o tener ruido, pasa por varias etapas: acondicionamiento, filtrado, a veces amplificación. Si hay muchos sensores, puede haber un multiplexor para seleccionar de cuál leer en cada momento. Luego viene el muestreo y retención, para congelar la señal un instante. Y el paso clave, el conversor analógico-digital, que transforma esa señal eléctrica en un número binario. Y finalmente, ese dato digital ya puede viajar por el bus del sistema hasta la CPU para ser procesado. Es el esquema general. No todos los sistemas necesitan todos los pasos, pero ilustra bien el viaje del fenómeno físico al dato digital. Y bueno, a menudo se entiende que el SAT también puede incluir el proceso inverso, de la CPU hacia el actuador. Entonces, resumiendo un poco, todo esto significa que,
Más allá de nuestra interacción directa con el ordenador, con la pantalla y el teclado, existe todo un mundo de sistemas que están conectando constantemente lo digital con lo físico, operando en nuestros coches, en la industria, en la investigación científica, de forma bastante invisible muchas veces. Exacto. Y eso, claro, nos deja con una pregunta interesante para el futuro, ¿no? A medida que estos sensores son cada vez más precisos, capaces de captar detalles más sutiles del mundo, y los actuadores se vuelven más potentes o más delicados para influir en nuestro entorno físico, ¿qué nuevas posibilidades se abren? Y sobre todo, ¿qué consideraciones éticas o de diseño deberíamos tener en mente con ese poder creciente para interactuar con el mundo real? Es algo para dar una vuelta.